Este andamio cedió ayer cuando dos operarios estaban trabajando en el revestimiento de la fachada de este edificio de la avenida Constitución. Ambos trabajadores quedaron literalmente colgando. Afortunadamente consiguieron colarse por la ventana de un quinto piso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y José R. González, de 36 años y concejal de Villasur de Herreros, será el cabeza de lista de Vía Burgalesa España Vaciada a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Esta mañana han presentado su candidatura, en la que figuran rostros conocidos de Ciudadanos, UPyD o Imagina. Aspiran a conseguir que Burgos tenga voz propia en las Cortes de Castilla y León. Yo creo que a todo, hay que aspirar a todo. La verdad que no, yo he jugado mucho a fútbol y nunca he jugado para perder. Así que creo que ahora también hay que jugar para ganar y ¿por qué no? Porque no podemos sacar bastantes procuradores. Y el Partido Popular presentará una propuesta en el Senado para reactivar el transporte de mercancías por la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, una inversión, según los populares, necesaria para evitar la despoblación y fomentar el sector industrial. Hay árboles enormes en mitad de las vías. Esto es lo que hay ahora mismo en algunos de los tramos, es decir, acondicionar la vía es, entre otras cosas, acondicionar que esos trenes puedan circular. Y estaremos en Crespos, donde los vecinos han dado la voz de alarma ante el grave estado de conservación de su iglesia románica. Diversos historiadores la consideran la más antigua de la diócesis de Burgos. Noelia Ordóñez. La iglesia románica de la localidad burgalesa de Crespos es, según indican los historiadores, la parroquia más antigua de la diócesis de Burgos. Ahora sus vecinos piden ayuda ante su mal estado de conservación. Enseguida se lo contamos. Y en deportes hablaremos de la intensa actividad que ha rodeado a Hereda San Pablo en las últimas horas. Al revuelo generado por el fichaje de Paco Olmos se ha unido la renovación del contrato de Dalton y el anuncio de las fechas para los encuentros aplazados por el coronavirus. A partir de mañana se va a imponer una situación anticiclónica y el tiempo será estable y seco en toda la provincia durante varios días. Eso sí, regresarán las heladas nocturnas al estar los cielos poco nubosos y soplará viento nordeste que hará bajar también las temperaturas diurnas. Y comenzamos hoy con la situación epidemiológica en nuestra provincia. Burgos ha notificado hoy 2.111 nuevos contagios de coronavirus y 3 fallecidos en el hospital. A falta de que la Consejería de Sanidad actualice los datos de hoy, ayer la tasa de incidencia acumulada a 14 días superaba los 4.500 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya han finalizado también los cribados móviles que se han realizado durante los últimos días. En total, en Burgos se han realizado 5.662 test de antígenos, 2.346 han resultado positivos. El COVID va camino de gestionarse como una enfermedad común de alcance epidémico, como por ejemplo la gripe. También puede llegar a un contagio masivo, puede ser grave e incluso puede causar la muerte y se vigila con la llamada red Centinela. En Castilla y León, la red Centinela vigila la gripe y el resto de virus respiratorios. Nos indican o registran en su historia clínica cuando tienen una sospecha de gripe o un síndrome gripal. Nosotros eso lo contabilizamos como caso de gripe. Y en algunos casos se realiza una prueba que confirma la sospecha. Y en algunos de esos pacientes se toma una muestra, un frotis nasal, como el que se toma para el COVID, que va al laboratorio de microbiología y ahí en el laboratorio de microbiología le hacen una batería de test para descubrir qué virus es. También realizan estimaciones sobre síntomas, complicaciones o cómo actúa la vacuna. En un futuro el COVID formará parte de esas estadísticas únicamente. Ya no se contabilizarán los datos diarios. Podríamos entrar quizás el próximo otoño, el próximo invierno, en una dinámica de ondas epidémicas normales como las que producen otros coronavirus o como produce el VRS u otros virus respiratorios. Gracias al trabajo de los 100 profesionales centinelas conocemos que la gripe está circulando en la comunidad, aunque lejos del umbral epidémico.
Los médicos de familia también se han mostrado partidarios de este cambio de estrategia. Consideran que no es necesario notificar diariamente los casos ni dar bajas a personas asintomáticas. También que se debería apostar por la vacunación en el tercer mundo, como ejemplo África, que solo ha protegido al 7% de su población. Los médicos de familia afirman que el virus no va a desaparecer, pero ya no será tan peligroso. Lo más probable es que este virus permanezca y pase a ser un virus más, como otros coronavirus que producían hasta ahora resfriados. El segundo consejo es seguir protegiendo con las vacunas a las personas de riesgo, pero no obcecarse con dosis de recuerdo a población sana o a los niños, porque no evita la infección y sí debe ser una prioridad aumentar las tasas de vacunación en el resto del mundo. También enfocan el problema actual en la necesidad de comunicar con menos alarmismo. Tiene efectos secundarios sobre su bienestar psicológico, tiene efectos secundarios porque la gente actúa con miedo. Enfatizan que se debe dejar de contar y reportar el número de infecciones. Los responsables de la atención primaria valoran la importancia de recuperar la vieja normalidad. Habiendo aprendido, por ejemplo, a ser humildes, a pensar que la medicina no lo puede todo, que la humanidad sigue siendo débil ante el posible ataque de un virus o de otro tipo de microbio. Concluyen que tienen que dejar de hacer para poder hacer. Afirman que no hace falta testear, rastrear, aislar y tramitar bajas a personas sanas con síntomas leves, porque les quita tiempo a los médicos de cabecera para tratar con celeridad a gente que lo necesita. Vía Burgalesa España Vaciada aspira a conseguir una amplia representación que defienda los intereses de Burgos en las Cortes de Castilla y León. En su candidatura figuran en los últimos puestos o como suplentes rostros conocidos de Ciudadanos, UPyD o Imagina. Encabeza representantes de la provincia, comenzando por el concejal de Villasur de Herreros, José Ra González, Raúl Izquierdo de Quintanilla del Agua o la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López. Como proyectos prioritarios, el nuevo hospital de Aranda y la autovía de las Merindades. Y respecto a la proliferación de macrogranjas, apuestan por pequeñas explotaciones ganaderas. Creo que tenemos que apoyar esos proyectos de agroecología, de sostenibilidad, de pequeña y mediana empresa porque hacen un reparto muy bueno de la riqueza. A nivel de microgranjas, pues bueno, hay que analizar muchas cosas, hay que analizar temas de sostenibilidad, obviamente, y de reparto de riquezas, ¿no? Hay que escuchar mucho ahora también, entender a las personas que están trabajando ahí. No se puede, yo creo que tenemos que hacer una política más de matices, ¿no? A veces nos ponemos en el blanco y negro y estas cosas tienen muchos matices. Y el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, está seguro de que los populares gobernarán con mayoría en Castilla y León a partir del próximo 13 de febrero. Así lo ha señalado esta mañana en Burgos, en una reunión con los senadores del Partido Popular por nuestra provincia. Maroto ha presentado la moción que llevarán al Pleno del Senado del próximo 1 de febrero. Exigirán al Gobierno que acondicione el eje ferroviario entre Madrid, Aranda y Burgos y que se financie con fondos europeos. Hay árboles enormes en mitad de las vías. Esto es lo que hay ahora mismo en algunos de los tramos. Es decir, acondicionar la vía es, entre otras cosas, acondicionar que esos trenes puedan circular en el trayecto completo desde Madrid hasta Burgos, porque eso significa conectar Burgos con toda España, también después Andalucía y también después con el País Vasco y con el resto de Europa. El senador popular también ha aprovechado esa rueda de prensa para pedir la dimisión del ministro Garzón por sus declaraciones a un medio británico sobre el sector cárnico. Por su parte, Vox presentará al próximo Pleno Municipal una proposición de apoyo a los ganaderos ante los continuos ataques que, a su juicio, sufren por parte del Gobierno de España. También pedirán la desaprobación de aquellos contenidos de la Agenda 2030 que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles. Esa Agenda 2030 que nos quieren imponer, que lo que hace es intentar una transición drástica, que no le importa a quién se lleva por medio, cuánto daño puede hacer a nuestros sectores, a los españoles que se levantan cada día para trabajar y levantar este país, ¿no? Que al final es lo que están haciendo. Bueno, pues se impone esta agenda que lo que viene es a destruir todo, ¿no?
Este que ven es el estado del andamio que ayer cedió cuando dos operarios de una empresa palentina de revestimientos de fachadas estaban trabajando en el número 5 de la Avenida de la Constitución. Debido a este accidente, dos trabajadores quedaron literalmente colgando. Afortunadamente consiguieron colarse por la ventana de un quinto piso. El accidente tuvo lugar pasadas las 6 de la tarde. Por seguridad, la calle estuvo acordonada y cortada al tráfico durante varias horas y fue necesaria la intervención de dos grúas para descolgar el andamio. Unas labores que no fueron sencillas y se extendieron hasta las 11 de la noche. Estaban aquí cambiando un revestimiento de fachada, una fachada ventilada en la fachada principal y una fachada SAT en el patio, y uno de los dos apoyos, en principio, parece que ha cedido. Había dos trabajadores en la plataforma y nada, y por suerte los dos trabajadores han podido entrar en una ventana. No sabemos todavía, porque es pronto para analizarlo, pero bueno, seguramente pues algún engranaje, algún motor de los dos que tiene. Afortunadamente todo quedó en eso, en un susto. Y un año después de Filomena, las ayudas se empezarán a cobrar en este trimestre de 2022. En Castilla y León la nevada dejó cientos de pueblos aislados, daños también en las ciudades, carreteras cortadas y cosechas arruinadas. Nuestra comunidad fue una de las declaradas como zona catastrófica. El Gobierno central destinó más de 250 millones de euros para toda España, 276.000 euros para Burgos. La borrasca Filomena, que arrasó gran parte de España, dejó grandes destrozos que hubo que reparar. Gimnasios al aire libre o instalaciones de viveros, de plantas, etcétera. Ahí hubo estructuras completamente colapsadas que requirieron un esfuerzo más largo de valoración y de reposición. Las aseguradoras de todo el país tramitaron hasta 150.000 casos. Las cuantías de los daños ascienden a los 500 millones de euros. La mayor parte de los daños se concentraron en casas. Según los datos, el 70% de viviendas en España están aseguradas. Preguntamos a un experto el porqué de la importancia de adquirirlos y su forma de tramitarlos. Se declara un siniestro y automáticamente se pone en marcha toda la maquinaria para la gestión del siniestro, bien sea a través de envío de perito, de un partner de asistencia, o sea, un reparador al uso, etcétera, etcétera. Una vivienda es la mayor inversión que podemos hacer a lo largo de la vida, entonces es fundamental defender ese patrimonio ante un evento. ¿Pero cuánto tiempo se tarda en cobrar esa cuantía? Las entidades aseguradoras tenemos 40 días para indemnizar, bien sea el total del siniestro o el mínimo conocido hasta esa fecha. Castilla y León supera la media nacional y tiene el 77% de sus hogares protegidos. Más de 8.800.000 viajeros utilizaron el autobús urbano en 2021. Es un 23% más que el año anterior, pero hay que recordar que en 2020, debido a la pandemia, el aforo en los autobuses será más reducido. Desde el Servicio de Movilidad han hecho un balance positivo del 2021, marcado por la reducción de líneas de 32 a 23, el cambio de las tarjetas para evitar fraudes, el 96% ya están actualizadas, y las obras de mejora en 26 paradas. La línea circular continuará en pruebas hasta septiembre y se barajan cambios en el servicio búho. La línea 87, esa tiene menos viajeros y estamos ahora mismo estudiando posibilidades de modificación para hacerla más atractiva y que los usuarios que bajen de Gamonal al centro, del centro puedan subir al barrio de San Cristóbal, pues seguramente por la zona del G3 acometeremos una modificación que si no va a ser en el corto plazo, pero sí que estamos estudiándola para hacerla más atractiva. Y Grupo Antolín ha presentado un nuevo concepto de coche en el que ofrece un interior acogedor y confortable que transforma y personaliza la experiencia de conducción. Ofrece soluciones de vanguardia concebidas principalmente para el mercado norteamericano, por ejemplo, con un espacio interior flexible, soluciones de iluminación y superficies Morphe. Poco más de 8.000 personas durmieron el año pasado en el albergue de peregrinos de Burgos desde que reabrió en junio. Es un 70% menos que en 2019. A pesar de la pandemia, más de la mitad, el 67%, fueron extranjeros.
8.058 peregrinos pernoctaron el pasado 2021 en el albergue de Burgos. El 64% fueron hombres y el 93% llegó andando. Solo 532 hicieron el camino en bicicleta. La cifra total, 8.058, es muy superior a la de 2020, cuando se registraron 1.850 pernoctaciones, pero muy inferior a la de los años previos a la pandemia, cuando solía superar las 30.000. Tenemos que tener en cuenta que el albergue estuvo cerrado durante los 5 primeros meses del año y que abrió con restricciones de aforo en junio. El descenso de las pernoctaciones se notó especialmente entre los peregrinos extranjeros. En 2019 durmieron en nuestra ciudad más de 22.500 y el año pasado lo hicieron menos de 5.500. Aún así, representaron el 67% de las pernoctaciones. Más de 2.500 llegaron desde Francia e Italia y dentro de nuestras fronteras predominaron los peregrinos catalanes y valencianos. La mayoría eligió para su aventura los meses de verano, julio, agosto y septiembre. Y los vecinos de un pueblo de Burgos extinguido por la despoblación han dado la voz de alarma ante el grave estado de conservación de su iglesia románica. Diversos historiadores la consideran la parroquia más antigua de la diócesis de Burgos. Noelia Ordóñez. Sí, en los últimos años la iglesia románica de Crespos ha sufrido un grave deterioro y diversos sillares de la portada se han desplazado. Ahora sus vecinos piden ayudas a las administraciones porque temen que se venga abajo. Dicen que es la parroquia más antigua de la diócesis de Burgos. Inmerso en el valle de Manzanedo, en la provincia de Burgos, se encuentra Crespos, un pueblo de cuento que destaca por su iglesia románica. En 2007 se acometió la última rehabilitación, la de la cubierta, pero el deterioro del inmueble cada vez es mayor. Se están abriendo unas grietas, y lo más importante, lo que más nos ha llamado la atención, ha sido precisamente estos sillares que en el año pasado ya se corrieron 2 milímetros en ese sentido. Varios sillares se han desplazado y ahora la portada corre riesgo de derrumbe. Las filtraciones de agua están provocando humedades y daños preocupantes. Tiene algunos capiteles que son de gran valor y luego sobre todo porque es que si no se acomete ya posiblemente se llega a caer. Salía agua por un capitel, por un agujerito que ahí estaba saliendo, manando agua desde dentro. Los vecinos piden ayuda para conservar esta iglesia de 1147, una de las parroquias más antiguas de la diócesis de Burgos. Yo la he llamado toda la vida la bombonera. Yo digo que es mi bombonera por las formas redondeadas que tiene y lo chiquitita que es. Entonces es muy doloroso que, a pesar de las restauraciones que se han hecho del tejado y demás, vemos cómo se va degradando la portada, se va desplazando hacia adelante. Alertan de que este templo románico presenta mal estado de conservación y confían en recibir pronto la visita de patrimonio. Las últimas horas han resultado particularmente movidas en el Hereda San Pablo Burgos. El revuelo por la abrupta salida de Maldonado y el fichaje de Paco Olmos en su lugar ha dejado en un segundo plano otras noticias que afectan a la entidad. Hereda San Pablo ha agitado de una manera notable en las últimas horas el avispero del baloncesto nacional, generando un enorme revuelo en el mundillo. La noticia de la salida de Salva Maldonado causaba sorpresa por el escaso tiempo del catalán a los mandos del equipo, aunque la bomba saltaba con el sustituto del barcelonés. Ha llegado Paco Olmos en un movimiento que ha generado indignación en el Breogán de Lugo. Se mueve dentro de la normativa, se mueve dentro de la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestro servicio jurídico dijo que esto es legal, nuestro presidente, que es notario, lo sabe perfectamente y lo hemos comentado. Nosotros están dentro de la ley. Otra cosa es la ética. Eso ya cada uno responde de sí mismo. El valenciano firma por lo que resta de temporada y 2 más con un salario muy superior al que percibía en Galicia. Estamos hablando de una oferta por el salario a ser, según nos dijo él, nosotros no hemos visto ningún documento ni nada, ya digo, va a estar entre los 3 o 4 entrenadores mejor pagados de la Liga. Supera, eso lo ha dicho su agencia, no sé si 4 o 5 o 6 veces ha dicho el salario que podía tener en Lugo. Estamos hablando de cifras astronómicas. Breogán, eso no puede hacerlo, ni tiene intención de hacerlo, por un lado, y por otro lado el Breogán no puede ir contra la ley.
Un trabajador abandona una empresa, el presidente lo dirá mejor que yo, y lo que tiene que hacer es pagar su contrato y lo que dice la ley. Se pondrá inmediatamente a los mandos del plantel y debutará el día 18 en Turquía ante Darüşşafaka. En ese encuentro estará Hayden Dalton. Club y jugador han alcanzado un acuerdo para que el de Colorado juegue 15 días más con la camiseta burgalesa. En otro orden de cosas, ya se conoce que Hereda San Pablo visitará a Baskonia el 23 de enero domingo y recibirá a Lenovo Tenerife el 27 del mismo mes para recuperar los encuentros aplazados. Y hoy, 11 de enero, se celebra el centenario del Burgos Club de Fútbol. Con diversos avatares y refundaciones, la entidad ha sido el buque insignia del balompié burgalés durante décadas. Para celebrar la efeméride se ha decidido realizar varios actos conmemorativos a lo largo de este 2022, en los que se buscará ensalzar el sentimiento blanquinegro con una afición que se ha convertido en uno de los principales motores del equipo en tiempos de tristezas y alegrías. El UBU-TPF consiguió una victoria de oro ante Murcia en la reanudación de la Superdivisión. Fue vital la victoria de Dani Berzosa ante el sueco Oberskov, que suponía el tercer punto del encuentro para los universitarios. En el resto de enfrentamientos, Kaku se erigió en líder ganando sus 2 partidos y el francés Provost cumplió en su estreno sumando su punto. Las chicas del URM Terán perdieron 4-2 en la cancha del LKNA de Irún. La fatalidad ha vuelto a hacer acto de presencia en la participación en el Dakar de Cristina Gutiérrez, que ha dicho adiós a sus opciones de podio. En el kilómetro 97 de la octava etapa, un problema de motor la hizo perder más de 2 horas y media. Finalmente, la burgalesa consiguió llegar a la línea de meta más de 3 horas del ganador, que volvió a ser su compañero Seth Quintero. He notado un fallo en el motor. No nos deja pasar de 80 y tampoco en la zona de arena a 2000 revoluciones cortaba el motor, así que ha sido una odisea cruzar todas las dunas de nivel 3. Ha sido una locura y además mentalmente me ha desgastado muchísimo porque bueno, pues veía cómo pasaba el tiempo y bueno, pues al final es lo que hay y es el Dakar. Y la Vuelta a Burgos 2022 ha recibido la primera gran noticia del año. El belga Evenepoel, ganador de la ronda en 2020, ha confirmado que en su calendario para la temporada figura la carrera burgalesa. El ciclista centroeuropeo confía en volver por los fueros que le hacían destacar como uno de los mejores corredores del globo antes de sufrir una espeluznante caída en el Giro de Lombardía de 2020, poco después de ganar en Burgos. La prueba de este año se celebrará del 9 al 13 de agosto, aunque antes del 19 al 22 de mayo tendrá lugar la edición femenina. Así nos despedimos hoy. Ahora la previsión del tiempo para los próximos días y más noticias, ya lo saben, a las 8 de la tarde con Rafa Rioja. Sean felices. Gracias. Adiós. En la imagen del satélite de hoy vemos una típica situación anticiclónica con entrada de viento norte. Eso hace que en el Cantábrico se mantenga nubosidad abundante y que parte de esas nubes también penetren, empujadas por vientos del norte hacia nuestra provincia. Ya mañana, en la situación prevista para mediodía, vemos que el anticiclón se desplaza desde el Atlántico hacia las Islas Británicas, manteniendo el tiempo estable pero con entrada de vientos del nordeste. Mañana, por lo tanto, vemos que en general dominará el tiempo seco y los cielos despejados en toda España, solo alguna llovizna en el sureste. Eso sí, habrá heladas nocturnas y el viento del nordeste hará que bajen las temperaturas diurnas. Concretando para nuestro territorio, para este miércoles 12 de enero. Mañana ya por fin desaparecerá la nubosidad que ha sido persistente estos días de atrás en el norte. Solo quedarán algunas nubes altas, algunas neblinas. Pero van a bajar las temperaturas por la entrada del viento nordeste. Habrá heladas matinales mínimas de 2-3 bajo cero y las máximas sobre 8-10 grados. Tanto por el Ebro, Condado de Treviño, como por la Bureba y el Este, también dominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas, algunas neblinas al amanecer. Las temperaturas claramente en descenso, máximas de 7 grados y mínimas de hasta 3-4 bajo cero. También mañana heladas al amanecer por todo el centro y oeste de la provincia, con viento del nordeste que irá arreciando durante el día. Aparecerán algunas nubes altas y las máximas se quedarán en 7-8 grados, como mucho en toda esta zona. Por el sur,
Incidirá menos el viento del nordeste. Habrá heladas al amanecer moderadas de 3 a 4 bajo cero y luego las máximas estarán sobre 9-10 grados. También en la sierra, como es habitual en situaciones anticiclónicas de invierno, heladas al amanecer mínimas de 4 bajo cero, luego cielos poco nubosos con máximas de 10 grados. Mañana en Burgos capital, tiempo estable. Veremos el sol, pero habrá heladas al amanecer al estar los cielos despejados y bajarán las temperaturas diurnas con viento del nordeste. En días siguientes, tiempo estable, el jueves y viernes jornadas muy soleadas, aunque con heladas moderadas a primeras horas de la mañana. La víspera del Día de Reyes, la nieve cayó pausadamente en el oeste y sur de la provincia, creando al día siguiente estampas bellas como estas. Un auténtico regalo de Reyes.